Pero avanzamos y les comentábamos esta mañana que tenemos temas diversos y que van a levantar pues muchísimas pasiones, muchísimas polémicas. Vamos a abrir las líneas telefónicas para el siguiente tema, 366-0809, 366-0819. Alfredo Vallarino ya está con nosotros en nuestra mesa aquí en la Cocina de Ají para hablar acerca de las garantías procesales para el violador o la víctima. Hay un tema casualmente en la palestra que tiene que ver con lo que es el abuso de menores. Mucha gente indignada por cómo se están dando las cosas, qué está ocurriendo en este momento con las violaciones con los menores en nuestro país. Buenos días. Bueno, ante todo, buenos días. Sí, básicamente la polémica se traza porque la gente tiene a determinar, bueno, a quién debe favorecer en un momento dado un juez, si es a la víctima o si es al violador, en ese sentido. Y en ese sentido tengo que decirte, a pesar de lo polémico que genera, que se genera en este debate, es que realmente un juzgador no le toca favorecer a nadie. Porque durante el proceso tú no has determinado todavía si esa persona efectivamente es una víctima y tampoco has determinado si efectivamente esa persona es culpable de un delito. Entonces, por supuesto, aparece la víctima como un denunciante, como una denunciante pues de una violación, pero el hecho de que sea denunciante de una violación, por supuesto hay que tomar todos los cuidados de que sea una posible víctima y darle todos los auxilios y los apoyos, pero no significa que yo como juzgador debo decir que porque ella presentó la denuncia ya ella automáticamente es la víctima. Y tiene la razón. Y que tiene la razón, porque además si fuese a la inversa, que ella en realidad está mintiendo y me está acusando a mí de violación, entonces la víctima sería yo. Y sería víctima de un proceso injusto, ¿verdad?, que está llevado en contra. Entonces, cuando nosotros vemos decisiones como la muy polémica que se dio hace unos días, en donde un juez le dio una medida cautelar a una persona que estaba acusada de violación de una menor, hay que ser cauteloso en saber qué fue lo que se determinó en una audiencia como esa. ¿Y qué pasó? Claro, realmente. Porque a veces puede ser que tú traes un proceso de violación y suena muy fuerte, es violación, pero resulta ser que los exámenes médicos forenses no eran concluyentes sobre el tema o no han determinado lo que la persona está diciendo o los testigos no están participando. El delito de violación es un delito muy difícil, ¿no? Yo también lo que alarma un poco es que todo este tema, que me parece muy bien que si se sigue el debido proceso, pues obviamente podemos llegar a dichas conclusiones y obviamente tampoco abusar del sistema, porque en efecto una persona que no ha sufrido una violación puede decir, es que Giovanna Michelle ella me violó ayer en las 5 de la tarde, metan la presa, no es lo mismo. Pero la realidad es que, por ejemplo, hay un caso que también se ha vuelto muy mediático de un hombre que encima tuvo un caso reincidente y el señor sigue con estas medidas blandengues y él en su casa es bien bonito. Entonces como que uno se impacta y dice, ¿qué está pasando? Es un poco difícil de creer que esta persona realmente no está haciendo... Algo más lo estás haciendo, mano. Hay algo que tengo que hacer una precisión ahí de lo que se ha dicho. Cuando una persona es reincidente es porque ha sido condenada 2 veces. Ha sido condenada. Una persona puede estar siendo investigada 2 veces y por supuesto que una segunda denuncia de una persona, si es independiente, por eso es que te digo, hay que ver cada caso en particular, porque a nosotros nos ha tocado ver casos, por ejemplo, de varias estudiantes que han hecho denuncias sobre un profesor, ¿no? En algunos casos, en muchos casos se ha probado que eso en efecto es así, pero han habido los aislados casos en que se ha probado que había, por ejemplo, una componenda de las menores para afectar a una determinada persona. Quedamos claro, entonces el hecho de que te acusen por algo varias veces no te hace reincidente. A ver, sí, en efecto, y muy importante es determinar cómo viene un proceso. De la persona que me estás hablando, lo que hace una imputación, que fue lo que hicieron, fue decirle, te vamos a investigar por este delito. Luego de eso, si el fiscal considera que tiene todos los elementos para hacer eso, procede a acusar a la persona y se hace una audiencia de acusación. Y luego se hace un juicio oral para determinar si esa persona es culpable o inocente. Lo que en un momento dado debe hacer un fiscal que considera que tiene todos los elementos en contra de una persona y que la persona, como tú dices, la van a tener fresca y serena en la casa, es simplemente decir, señor, yo tengo ya suficiente para proceder de inmediato a la acusación. Es decir, esa persona, ¿por qué? Porque un delito, hay delitos que merecen meses para investigar cosas, pero los delitos de violación, normalmente tú vas a ir al informe médico legal, vas a tener el testimonio de la víctima, vas a recibir entrevistas si quieres de la persona, de lo que vas a hacer.
Y ya tú al cotejar eso, tú vas a ir a tomar ciertas decisiones. Hombre, si se han negado tan siquiera a conocerse, de repente vas a hacer cotejos telefónicos, vas a hacer cosas como Pero esa. aquí hay una cosa muy delicada que se mueve, perdón, Giovanna Michelle, tranquila. y es que usted como abogado, cuando conversábamos el tema tras cámara, usted decía, si es que se ha comprobado, hay que tener con mucho cuidado con lo que se dice, ¿verdad? Porque Claro. usted obviamente conoce como profesional de la ley que es hasta que se compruebe lo contrario. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos pues muchos casos y dicen el violador sale libre y ¿qué tal? Y señores, me perdonan, pero ustedes saben que los periódicos de Panamá muchas veces escriben lo que sea, entonces hay que tener cuidado. Sí, yo ¿Desde pienso, qué punto de yo vista pienso vemos las que en cosas? efecto, cualquiera persona que escuche, no cualquiera, el que escuche dice, soltaron a un violador de una menor y lo mandaron para su casa, hombre, esa persona queda escandalizada, la que sea. Claro. Seguro. Hombre, Claro. Pero si la noticia dijera, por ejemplo, bueno, como no hay comprobación de un hecho, le han dado una medida menos severa hasta buscar que la investigación compruebe o no determinada, pienso que la gente lo aceptaría de una manera distinta. Pasa que si tengo... Ojo, Ajá. perdón, solamente, Sí, en ese caso en particular, de haberse comprobado los hechos, y en caso tal de que tuviéramos ante dos denuncias, es de los delitos graves en los cuales un juez hubiese podido y debido ordenar la detención provisional. Ok. Porque estamos ante una Sí, persona pero- que puede producirle un daño a esa Claro. o a terceras personas. Precisamente Eso por yo- eso. sí, yo iba a preguntar sobre pero eso. primero tienen que haber elementos muy fuertes, vinculantes de que hayan acreditado el hecho primero, es decir, acreditado que se dio una violación, un examen médico legal, lo que sea, que en efecto se produjo, y segundo, que los elementos de vinculación de esa persona sean claros. Ante ese escenario y ante un juez que le dicen, mira, nosotros tenemos otra investigación similar con estos otros elementos tal y cual, un juez podía aplicar y debía, en mi criterio, aplicar la medida más fuerte, en este caso, la detención provisional. Es decir, que si pongo una denuncia y no se encuentran los elementos de vinculación suficientes, la persona entonces no va a quedar realmente detenida y eso es lo que alarma lógicamente a la población. Claro, como en cualquier delito y en cualquier parte del mundo, si no existen evidencias que vinculen a la persona, Claro. no vas a poderla vincular porque estarías adivinando. Claro, O sea, que nosotros tengo que somos- esperar que el nosotros- proceso avance Claro, pero y entonces- a ver qué pasa. Y el pueblo es experto vinculando y culpando a la gente Sí. con la boca. 3660809, 3660819, por si tiene entonces alguna Ya tenemos opinión o llamada alguna telefónica. consulta para nuestro especialista. Ya tenemos una. llamada Buenos telefónica. días. Buenos días. Buenas, Hola, ¿qué tal? aló. Hola. Hola, buenos Sí, días. le escuchamos. Bueno, mire, eso yo les voy a decir una historia, pero no profunda. El padre Miliani lloraba porque dice que las madres se iban contra las muchachas cuando ellas tienen padrastro. Y él lloraba de verdad porque ese es un santo que vamos a tener. Y le digo otra cosa. Una señora me dijo a mí una vez y yo lo viví. Yo tengo 68 años. Tengo mi hija ayer cumplió 49 años. Y me dijo una señora a mí cuando esa muchacha tenía 16 ni 15 años. Me dice, mira, Gladys, no le pongas padrastro a tu hija, que las noches, te lo digo Marcela, ten mucho cuidado. No le pongas padrastro a tu hija, porque las noches se te van a hacer días. Escúchenme, porque eso no es mentira. Ok, Usted no ok. tiene ni idea lo que uno sufre cuando una hija es violada. Uno se queda callada para no hacer daño. Pero por favor tengan mucho cuidado cuando ustedes van a escoger una pareja, porque todos los hombres no son iguales. Claro. Porque estamos en una situación que dicen que hay padres que han violado y violan a sus hijas. Yo eso no lo puedo creer. Así que por favor, que Dios bendice a todas las muchachas, a todas las madres, porque yo viví para mi hija y puede dar fiel los que me conocen. A las hijas, mujeres, ni ya lo último, ni a los varones se les pone padrastro. Hay que saber quién sea. Ah, claro. Eso es un milagro de Dios solamente. Gracias por escucharme, pero no se me olviden de estas palabras. Las noches se hacen día, y la mujer lloraba.
Ah, claro. Muy bueno. Gracias Así por que presentar gracias este por caso. eso. Gracias, Sí, señora obviamente Gladys, es muy correcto. importante el momento Sí. de decir por una pareja. Yo que soy mamá lo sé, que no estoy con el papá de la nena, ella tiene su papá, la ama y la adora. Pero sí, es muy importante y gracias por esta historia pues que cuenta y esta recomendación. Sí, en efecto, yo creo que es una recomendación. Obviamente no podemos generalizar todos Claro, los casos. claro. Pero en efecto son temas de cuidado. Yo soy padre divorciado y de hecho tengo 2 hijas y es uno de los temores Claro. que uno siempre tiene Por y supuesto. toca tener los cuidados adecuados, ¿no? Te puedo decir, en relación a lo que plantea la señora, en efecto se dan muchos casos de violaciones sobre personas que conocen. Ok. A lo menos normalmente de hecho no se dan sobre personas Tan un alejadas, desconocido claro. que estaba esperando en una esquina y agarró y se la dio sacó. Tan una peliculesco. violación a la fuerza, ¿no? Que se dan ocasiones, pero no es realmente. La mayoría de los casos se da con alguien conocido, una persona que de repente se tomó los tragos de más, le pusieron algo en el trago a la persona, o es el tío o el padrastro, o las personas que están, sí, normalmente existe algún tipo de relación, profesor, algo. También está lo que llamamos la violación técnica, que la violación técnica se da cuando la menor tiene menos de 14 años. Entonces, no importa, a veces se da, por ejemplo, con incluso en jóvenes que son de 19 años, ¿verdad? Pero que no pueden estar, y también de 17. ¿Qué es no la pueden violación estar. técnica, abogado? Cuando se da con el consentimiento de la persona, Ok. ¿verdad? Pero ella tiene 14 años Claro, o menos. no tiene edad por ende, para la ley decidir no puede realmente. ella no puede dar ese consentimiento. Exacto, correcto. Entonces nadie puede decir, es que ella me dio permiso para estar con ella y es que ella también quería estar porque ella no tiene la facultad legal Ok. de dar ese Para dar, consentimiento. ok. Qué bueno saber Entonces eso. tenemos a jóvenes de 17 años que están con la novia de 14 y pueden estar expuestos a un caso de violación. Y esos jóvenes cuando son menores de edad los dos y uno se vuelve mayor de edad en el proceso, ¿y Sí. qué se hace? Bueno, ahí hay Puede una entrar en un violación. proceso de Por violación. supuesto Hay que una violación. Es Si fuerte. uno de los dos, si la menor tenía 14 años, ¿verdad? Y él tiene, por ejemplo, 17. Y cumplió En 18. efecto, no. Ah, ya aunque con los no haya 17 por la cumplido los violación 17, técnica, también va a tener claro. una Ah, que no violación. haya- ok, Sí, Sí. por qué supuesto. interesante. Y también se da en las relaciones, que es un delito que se conoce como estupro, que es otro delito Ajá. Cuando se es mayor de 14 años. Es decir, cuando tienen entre 15 y 17 años, Cuando tiene- igualmente la relación, el acceso carnal, tampoco está permitido. Pasa este caso que nos estás planteando, tiene 17 años el chico, la chica tiene 14, comentabas es una violación técnica, pagan cárcel, van a un centro, ¿qué pasa Van a si se cárcel. comprueba? Van a En cárcel. efecto, van a centros de privación. Pero sí. mire que precisamente en estos casos es donde se presenta como que más la delicadeza del tema, Sí. porque hay muchos casos de muchachas que tienen 15, 16, 17 y se meten con un chico mayor y cuando la relación acaba, aun cuando fue bajo su consentimiento, ellas atacan, la familia ataca y dicen que ellas fueron abusadas sexualmente y que fueron víctimas de este caballero. Es como tú dices, es como usted Y dice, sí lo abogado. fueron. Y por eso es que el caballero debe pensar 2 veces antes de Porque meterse si no con el fueron- menor de edad. porque si no Cédula fueron- en mano, Sí lo fueron, cédula en mano. sí lo Pero mira fueron lo que él dice, porque que sí lo esa fueron. menor no estaba en la capacidad de Claro. consentir. Esa menor no puede decir sí. Eso es lo mismo a que agarren a una bebé y le pregunten si se pueden llevar todos los bienes de la casa Claro, y luego y tú dice, agarras sí, y digas, llévatelo. que me dio permiso la bebé Claro. de llevarme todo lo que estaba en la casa. Simplemente no puede consentir, esa persona no tiene esa facultad de hacerlo y cualquiera persona que esté con una menor de 14 años va a estar Claro. expuesto a un proceso de violación porque es Ay, violación. ay, ay. De hecho, nosotros tenemos que ser muy claros porque, por ejemplo, cuando se dan todos estos temas de la ley de educación sexual y todas cuestiones, una de las cosas que nosotros propusimos cuando nos hablaban de todos los temas de los embarazos precoces que se dan, entonces nosotros decimos es que de cada embarazo tenía que haber salido una investigación criminal. Claro. Cuando tú tienes una niña debajo de 14 años y la tienes embarazada, Así ¿verdad? Tenía que salir inmediatamente a la investigación criminal porque hay un delito de violación. Así es. Y quizás eso ayudaría, pero no solamente la persecución criminal, hay que educar a la gente. Esto que estamos haciendo Y es muy habría que ampliarlo, importante. Y porque, qué por ejemplo, interesante. también, Sí, porque y habría no lo que ampliarlo, conocemos. porque es que yo lo escucho hablar a usted de este tema y me imagino a todo ese poco chiquillos que no son mayores de edad, que no tienen ni que idea. están teniendo relaciones y que no sé qué, y que realmente no entienden, y los papás consienten estas relaciones también, Sí. en el sentido de que la peladita entra y sale con el peladito y se queda en el cuarto y no sé qué, y todo el mundo, esa es la noviecita, es el noviecito, y normalizamos la conducta.
Y si en la ley está establecido que es propiamente una violación, pues hay que tener cuidado con eso. O sea, pienso que ahora que usted lo trae no es tan a la ligera nada. Muchísimo cuidado, porque además puede un menor de 17, de 18 años puede estar expuesto a penas de privación de libertad, y si ya tiene 18 años la pena de privación va a ser mayor, es decir, puede llegar hasta 10 y 15 años de prisión. Entonces tiene que tener muchísimo cuidado al estar haciendo esas relaciones de que, es que tengo un noviecito más grande que yo. Claro. No, ese pero también se da que los niños, que los pelados tienen una novia más grande, pero y ahí es donde me encantaría que Ricardo Mejía estuviese aquí para hablar de género y desarrollo también, porque cuando se da que el joven tiene una novia mayor, ahí sí no hay problema. ¿Sabes? Cuando se trata de la mujer es cuando generalmente se ve la mayoría. Sí, pero si hay problema, igual es la inversa. Pero es más común con las mujeres, ¿no? Pero yo apoyo full lo que dice Marcela. Cuando un peladito de 16 años anda con una pelada de 20, le digo que ay, no me importa que usted sea mayor que yo y canto. ¿Me explico? Y en verdad ese niño está siendo violado por eso. Pero la violación técnica funciona igual, exactamente. Si tú tienes una profesora que se mete con un niño de 14, ay, mi Dios. hombre, el presidente francés, yo violación no sé a qué le pasó técnica. eso, pero Tenemos que hablar de violación No, técnica Inés. después. Vamos Muchas a gracias, traerlo abogado, próximamente. por estar con nosotros. Este tema pica y se extiende. Después le vamos a traer otra entrega y vamos a hablar de estos micromachismos y supermachismos. Gracias, abogado, nuevamente.